És un intercanvi cultural d'allò més enriquidor. Per un costat, una tradició molt nostra, com són les fogueres, en concret una foguera, la foguera Volador. I per un altre, els gallecs, el Carnestoltes gallec, que per uns dies abandona terres gallegues per instal·lar-se en l'Esplanada d'Espanya i en el Parc de Canalejas. Anem a tindre productes gallecs, tots els que vulguin, pulpo, empanada gallega, vino. David, i una coseta, conta'ns, bueno, veguem a les representants de la foguera Volador, I la Vella del Foc. Que son las anfitrionas, en este cas, has de saber, Laura, que és la foguera Volador, que un dels seus membres és gallego. Gallego. Tenim a la Vella del Foc, que arriba també, ha vingut a donar-nos la benvinguda a estos gallecs. I com no, tenim a estos personatges que estan fent tot el soroll del món. David, cuéntanos, ¿quién son estos personajes tan ruidosos? Estos personajes tan ruidosos es un carnaval típico de la provincia de Orense, concretamente del Valle de Monterrey, de la zona de Berín, que se llaman cigarrones y, como veis, llevan una vestimenta muy vistosa, encabezada por un caballo, que todos llevan un animal dibujado y cada uno es... Bueno, realmente ahora estamos viendo las gaitas. Estamos viendo la banda de gaitas del Ayuntamiento de Berín. Ahora sí, vemos, anem a veure a estos personatges, Laura, que són dels Carnestoltes, prou irreverents. Sí, un poco irreverentes sí son. son, Van con su látigo sacudiendo a todo el mundo que se pone a su alrededor y además en estas fechas ellos son los que mandan y nadie les da órdenes. En la parte trasera llevan unos... Se puede girar este gallego amable. Unos cencerros que le llaman en gallego, le llaman chocas. Ay, qué que van choqueando según van andando, ahora mismo los estamos oyendo, y tienen seis cencerros. Son machos y hembras y suenan de forma distinta, cada cencerro tiene su propio sonido. Y además, cuando llega el carnaval, son ellos los que mandan. Son ellos los que mandan, efectivamente. Nosotros tenemos una tradición muy parecida, que es los enfarinats de Ibi. Sí. Y allí también tiráis harina. También tiran harina uno de los días de los carnavales, por allí los carnavales empiezan prácticamente después de Navidades. Bueno, una gallega. A ver, abanderada, ¿qué os parece? Porque hemos visto una parte de vuestras tradiciones, ¿qué os parece la nuestra? Aquí que tenemos a la máxima representante. Muy bien, muy bonito. La verdad es que da gusto, el traje precioso. Bueno, ¿cómo nos invitarías a los carnavales de allá? Pues ya ves qué representación tenemos aquí. Esperamos que vengáis. Bueno, siempre que vengáis vosotros en junio a ver a nuestras hogueras. Aquí estaremos, aquí estaremos. Bueno, de moment un cap de setmana en el que anem a tindre un bon aperitiu del Carnestoltes gallec, sempre que estos personatges, que ja t'he dit jo, són prou perillosos, ens ho permeten. Preus populars a partir de 6 euros, empanada, pulpo a feira, que diríem, i com no, una queimada per a disfrutar d'un trosset de Galícia, que ara més que mai, és sobretot a la cantina. Una oportunitat única per anar a visitar la ciutat d'Alacant.